Hoy conversamos con el jefe nacional del Departamento de Epidemiología del MINSA, doctor Leonardo Labrador, quien nos hace un balance de la situación de la pandemia en Panamá a 10 meses de detectado el primer caso. Doctor, después de 10 meses de la pandemia, aún persiste mucha incertidumbre ante una situación que en cifras mejora, según explican las autoridades, pero también es una mejoría que no palpa a la ciudadanía, que continúa bajo las medidas de restricción, sin empleo o con el temor a contagiarse. ¿Cuál es la realidad de la pandemia o en qué etapa nos encontramos en estos momentos? Nosotros desde un inicio de la pandemia usamos la estrategia de trazabilidad. ¿Qué significa? Buscamos a los pacientes que eran sintomáticos, que eran positivos y los contactos que estos podían generar para aislarlo y mantenerlo en cuarentena. En la medida que estos equipos se iban reforzando, la estrategia iba funcionando, ¿no? Definitivamente que una vez que inicia el mes de junio, julio, las aperturas de los bloques económicos, porque recuerden que al principio todo estaba cerrado, ya empieza entonces a abrir algunos comercios. Vemos entonces cómo hay una transmisión comunitaria de persona a persona y pues entramos en una fase 4 en donde cualquiera persona puede contagiar a otra persona. Y vemos que esa captación de datos de pacientes, de contactos, nos ayuda entonces a regular en ese entonces toda la estrategia de trazabilidad y vemos cómo los casos fueron bajando hasta el mes, prácticamente hasta el mes de octubre y finales de octubre, en donde pues ya se hacen todas las reaperturas. ¿Qué sucede? Cuando se hacen las reaperturas el mes de octubre, principalmente después del 20 de octubre, que se hablen ya lo que son, ya tenemos aeropuertos, lo que son los restaurantes, se abren también las playas, todas las actividades, gimnasio y todo, en fin, que fue lo último que se abrió. Vemos cómo hay un aumento de aumento de la movilización de las personas y el comportamiento que, basado en ese equilibrio de la economía, el equilibrio social y el equilibrio de la salud, en este momento se ve la descompensación de la parte social y todo el mundo empieza a salir en el mes de noviembre, en el mes de diciembre principalmente, y empiezan nuevamente a aumentar estos casos muy exagerados que definitivamente el periodo de transmisión se reduce cuando lo teníamos en 40 o 45 días a 17 días o 15 días, y eso fue lo que vimos como el aumento exponencial en el mes de diciembre. Pero todo estaba bajo control, simplemente que ya teníamos entonces 100% de la población afuera, 100% de la población en los moles, en los restaurantes, haciendo actividades sociales, que a pesar de todo, entonces el equipo que estaba dándole seguimiento a esos contactos se vio sobrepasado por el hecho de que ya no se podía ubicar a todos los contactos, ¿no? No era tan fácil sacar 56,000 personas activas cuando los equipos pues estaban controlados todos los pacientes en sus casas, y ahora todo por el mes de noviembre y diciembre. Bien, esto hace nuestra curva, como le llamamos nosotros, curva epidémica, en el mes de noviembre y diciembre vaya subiendo exponencialmente hasta obtener lo que vimos a finales de año. Las medidas que se tomaron de cuarentena de manera asimétrica fue precisamente basado en las incidencias y en los indicadores de índice de reproducción o el RT, precisamente porque ya había un margen muy estrecho y basado en que la comunidad no estaba haciendo uso racional de las medidas de bioseguridad, entonces se tuvo que decidir nuevamente empezar cuarentena donde habían mayor incidencia de casos. Y vimos entonces cómo empezamos con una cuarentena en la provincia de Panamá y en Año Nuevo, en Navidad también que se hizo la cuarentena, toque de queda que se hizo también, y fue lo que inició las medidas nuevamente para la reapertura, perdón, para el control de la enfermedad. Esta enfermedad, pues, como bien en el mes de enero iniciamos con el pico más alto, que una vez pasado el tiempo de los 14 días era que íbamos a esperar la mejoría notoria
de los casos, que es lo que hemos estado viendo día tras día. Posterior a la cuarentena que se hizo en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, los casos, así mismo como subieron, están bajando día tras día, y la positividad también lo está haciendo de manera muy progresiva, que hemos bajado ya prácticamente hasta el 16% cuando llegamos a su máximo pico, a 29.5%. Entonces prácticamente es una mejoría, queremos llegar a tener menos de 5%. Doctor, desde el principio de la pandemia se ha cuestionado mucho el tema de las medidas que ha adoptado el gobierno, si han sido oportunas, si han sido efectivas, sobre todo, y mencionando un poco el tema de cuánto le costó a Panamá identificar el comportamiento del virus y si eso también le pudo haber pasado la factura. En su momento, todo al inicio, las medidas pues conocidas por todos a nivel mundial, el aislamiento era en este momento, o la cuarentena era lo más importante, porque era un virus nuevo, un virus oportuno que se había descubierto basado en su comportamiento de transmisión rápida. Teníamos que tomar unas medidas rápidas y lo más factible en ese momento es, como en todo el mundo, hacer estos aislamientos o cuarentena basado en los tiempos de reproducción del virus, que fue comprobándose. Desde el día 1, el Instituto Conmemorativo Gorgas, en conjunto con todo el equipo, parte del trabajo, ha estado estudiando el comportamiento del virus en Panamá y ha dado la información oportuna, la información con relación a las diferentes cepas, a las diferentes de vigilancia que se hace, no solamente desde el punto de vista del laboratorio, sino genético del virus, y las medidas se han basado prácticamente en los tres componentes, y en el componente sanitario, pues, o de salud, se ve el comportamiento epidemiológico. Si bien es cierto, cuando se empiezan a reaperturarse todo en el mes de junio del año pasado, julio, vemos que el control se tenía muy bien, y eso hasta el mes de noviembre, cuando prácticamente, perdón, hasta el mes de octubre, cuando prácticamente todas las reaperturas estaban ya al 100%. La parte económica estaba reactivándose, estamos muy bien, salud bien, economía bien. El tercer componente, el componente social, que empezaba a reactivar todo, y sabemos que parte de eso es que cada persona estuviera económicamente más estable, y ya eso debería estar pasando, pero viene el mes de noviembre en donde inician el tercer componente, que es la parte social. Y vemos cómo en 2 meses todo lo que se había controlado económicamente, sanitariamente, se ve ese aumento de le puedo decir, de las aglomeraciones, de que las personas inician a estar en reuniones, en parkings, festividades, vienen las fechas de fiestas patrias, las fiestas navideñas, que para el pueblo panameño eso es motivo de celebración, y no escapa, ¿no?, a una realidad, y vemos lo que empezamos a ver, el aumento de casos. Entonces, también tengo que avisar que el equipo de salud vigilante, pues ya no se daba abasto por tener 100% todos trabajando, y la empresa privada también, la empresa pública o privada, todas las instituciones que estaban reaperturadas, tenían que ser vigilantes de sus actividades con sus protocolos de bioseguridad. Entonces, no solamente es reaperturar, sino también decir, hey, si puedo abrir para 100 personas, yo tengo que vigilar que nada más 100 personas estén adentro. Entonces, los comercios, todos los moles y todo el mundo decía, entren, que aquí no es 100 los que quepan. Y no empezaron a ver eso, y hay un aumento de la reproducción o la replicación del virus en la otra persona, y vemos lo que estamos viendo. Nosotros no hemos llegado a un sitio de estrés, a pesar de que las cifras han ido aumentando. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado. Desde el punto de vista sanitario, desde noviembre ya nosotros estábamos viendo el ligero aumento, y empezamos a abrir camas, empezamos a abrir salas de hospitalización, empezamos a abrir nuevas unidades sanitarias, por si el aumento era muy notable, poder tener las instalaciones de salud.
Si bien es cierto, se ha aumentado la cantidad y se ha reforzado el tema de trazabilidad y pruebas, también existe una queja en el manejo y el seguimiento que se le dan a los pacientes en casa. Tenemos denuncias de pacientes que alertan de que tienen los síntomas y pasan 5 o 6 días sin ser atendidos. Ellos están con sus familiares o los mandan a que vayan a un centro de salud. Una persona que ya está contagiada vaya a un centro de salud, a un centro médico a buscar la prueba o la atención, pero también el tiempo de respuesta o si esa persona se complica en casa, el tiempo de respuesta. Incluso hay enfermeras que han visto morir sus familiares esperando una atención, una ambulancia, una respuesta por parte del MINSA. Háblenos de esa situación y que pues preocupa mucho a la cantidad de personas que están en aislamiento domiciliario. Sí, el manejo responsable del Ministerio de Salud ha sido pues de manera equitativa y de manera oportuna basado en la respuesta. Nosotros hemos tenido controlada la situación, como digo, hasta el mes de noviembre. No es que no estamos controlados, sino que tenemos al 100% de la población activa, con una transmisión muy elevada, y que desde ese periodo, noviembre y diciembre, sí pudo haber algún tiempo de respuesta un poco tardía, en vez de 24, 48 posteriores, hasta 72 posteriores a la notificación. Importante, las instituciones públicas, que principalmente, y el Ministerio de Salud, que ha estado al pie de la atención de casi o más del 60% de la población COVID, probablemente los protocolos son para todos. El manejo, una vez notificado al paciente, es guardar una cuarentena. La responsabilidad mía es estar en mi casa, en mi residencia, a la espera pues de la atención que en su momento siempre se ha dado de manera oportuna hasta no más tardar de 72 horas después de un resultado. ¿Cuál era el problema? Sí, en algún momento el Instituto Conmemorativo Gorgas, quien es el que hace los resultados de PCR, tuvo algún tipo de dificultad para el procesamiento oportuno de las muestras, y después de ese resultado nosotros teníamos que trabajar basado en la programación de la búsqueda de los pacientes y contactos. Pero los pacientes siempre se han manejado en su residencia basado en el criterio de ese 80%. Los pacientes que cuando se le da su seguimiento posterior, que son seguimientos muchas veces por vía telefónica, el paciente día a día o más tardar cada 48 horas está reportando por un paciente, con alguien del equipo sanitario, un médico, esa situación. ¿Cuál era el problema y la problemática que inclusive nos ha llegado muchas ocasiones a fin de año a tomar decisiones? La cantidad de muestras en tiempo inoportuno que muchas clínicas privadas estaban realizando. Entonces, nosotros tuvimos que hacer no solamente sanciones, llamado de atención, ponerlo al pie de los laboratorios privados que estaban demorando hasta 4 o 5 días o inclusive 7 días en notificar. Con relación a la prehospitalaria, después del mes de diciembre, principalmente noviembre y diciembre, el traslado de la prehospitalaria se hacía difícil por la gran cantidad de pacientes que teníamos que trasladar a hospitales, y la red pues que tenemos no solamente como ministerio, una red interinstitucional de ambulancias, pues se había quedado bastante por el aumento de casos notorios, por lo que se tuvo que reforzar para que esto no pasara, y pues se dio respuesta lo más pronto posible. Precisamente en algún momento eso llegó a pasar por el aumento de casos, principalmente después del mes de noviembre. ¿Qué se espera con la llegada de la vacuna en estos momentos y qué tanto influye el hecho de que no llegue en el tiempo estipulado, en el periodo que tenían ustedes previsto inmunizar a la población? Bien, es importante saber a dónde estamos. Nosotros, que a pesar de que estamos en una transmisión comunitaria, conozca bien en este momento la pandemia, nuevamente ha puesto el esfuerzo y esa gradual y asimétrica
con disposición pues, de las medidas de cuarentena, y hoy por hoy vemos esos casos disminuyendo en todo el territorio nacional, y eso nos da una luz de que entramos al periodo de vacunación por lo menos con una disminución de casos. Eso es muy importante. Esperamos nosotros poder en esta fase previa coordinación que hemos estado trabajando muy estrecho para que todo salga bien y muy, por decirlo así, muy transparentemente, nosotros hemos tratado de ubicar que esta vacunación sea a todo la población, principalmente a los más vulnerables. Como bien la vacuna es una vacuna aprobada para mayores de 16 años, esa es nuestra población diana, y que está iniciando pues en esta primera fase, lamentablemente, y no porque Panamá así ha sucedido aquí, es a nivel mundial la cantidad de vacunas, de dosis que se han entregado por la compañía que en este momento está distribuyéndola, pues no es la que en un momento iba a realizar, y hemos recibido estas dosis para 6,000 personas, que va a ser continua. Efectivamente, esperamos que sea a 3 semanas, que llegue y continuamente la próxima remesa. Puede ser antes, pero todo va a ser concluido en este primer trimestre. Ha dicho usted que la próxima entrega podría ser dentro de 3 semanas, entonces. Probablemente, pues lo que se ha avisado al equipo, pues, de organizador de todo lo que es el proceso de vacuna, pero puede ser antes. La apertura de noviembre y diciembre con número de casos lo empezamos a ver con la apertura en diciembre principalmente. Enero, la primera semana. Una vez atacamos con la cuarentena, hemos evidenciado que los casos empezaron a bajar como lo proyectamos después de los 14 días. Y en primera instancia fue con las cuarentenas de Año Nuevo y Navidad, y ahora posteriormente con la cuarentena total que se hizo en Panamá y Panamá Oeste, y ahora va por Herrera, ¿ok? Con reaperturas graduales y asimétricas, no es todo por igual. Entonces estamos viendo ya qué nos queda de que la ciudadanía coopere. La pandemia en estos momentos, sabemos de la secuela y sobre todo en una población donde ya se estaba hablando de la necesidad de una atención primaria, y con una población que después de los 30 años enfrenta mucha comorbilidad. ¿Qué nos está dejando la pandemia y a qué se está enfrentando el sistema sanitario de Panamá después de esto? Nuestro sistema de salud pública es un sistema que estaba muy robustecido con normas. Sin embargo, hay que hacer algunas reestructuraciones. Tenemos que aumentar esa tecnología, nuestra capacidad de respuesta debe ser mucho mayor. Debemos trabajar en equipo, debemos reforzar esa atención primaria, debemos prestar la atención a las medidas de prevención. La promoción y la prevención, si bien es cierto, es lo más económico, es lo más efectivo, eso es lo que tal vez hemos invertido poco durante todos estos años. Definitivamente que el sistema debe dar respuesta en cualquier rincón de la población, y debemos estar preparados para grandes catástrofes sanitarias como lo hemos vivido ahora.